En el abrasador verano de 1851, un patrón peculiar surgió en todo el este Texas que atormentaría la plantación registros de décadas. 7 dueños de esclavos que abarca 3 condados desde Harrison hasta Cherokee murió dentro de los 18 meses bajo circunstancias que desafiaron todos los pronósticos médicos. Explicación del tiempo. Cada uno compró al mismo hombre. Ambos habían muerto a las pocas semanas de la transacción. Y cada muerte fue registrada con el frase idéntica en los libros de contabilidad del condado: colapso repentino de la Constitución. ¿Qué es eso? Autoridades enterradas en esos libros de contabilidad. No se trataba solo de cuerpos. Era una verdad tan grande. Resultaba inquietante que permaneciera sellado en el sótano del juzgado hasta que los propios edificios se derrumbaron. El hombre irresponsable jamás empuñó un arma, jamás envenenó un pozo, nunca dejó marca. Se podía rastrear. Sin embargo, él eliminó sus propietarios con una precisión que lo convirtió en algo que el sistema de plantaciones sabía nunca se encontraron. Un esclavo que no podía ser propiedad. Antes de continuar con la historia de Samuel Kincaid, el único hombre esclavizado que pasó 7 plantaciones y 7 viudas detrás. Quiero que hagas algo haz clic en el botón de suscripción ahora mismo. Porque este canal te trae los rincones más oscuros de la historia estadounidense que los libros de texto se niegan a tocarse, y dejan un comentario indicándome el estado o la ciudad estás escuchando desde, porque esta historia toca cada rincón del sur y yo quiero saber cuál es la postura de mi público cuando oigan lo que Samuel realmente hizo. El hombre que se haría conocido en conversaciones susurradas mientras la viuda del fabricante apareció por primera vez en Marshall, Texas. Durante la subasta de algodón de primavera de 1850. Aunque sus orígenes permanecen deliberadamente oculto en las facturas de venta que utilizaba 3 estados de nacimiento diferentes y 4 edades diferentes. Marshall se sentó en la intersección de todo lo que hizo Antebellum, Texas rentable y paranoico. La sede del condado de Harrison Condado sirvió como última parada importante antes de la frontera de Luisiana, donde algodón, madera y carga humana se trasladaban a través de su camino a Nueva Orleans mercados. Para 1850, la ciudad había engordado sobre la riqueza algodonera con juzgado de ladrillo, edificios que reemplazan estructuras de madera y casas de plantación que se extendían como monumentos al rey algodón a lo largo del Pinar Bosques. La región del lago Caddo proporcionaba acceso al agua. El suelo era rico en arcilla que retenía la humedad a través de la brutalidad veranos. Y el ferrocarril estaba en camino. Aunque no llegaría hasta después, la guerra lo cambió todo. Los blancos, la población de Marshall rondaba los número faltante 2.000 con otros 3.000 esclavos trabajando las plantaciones circundantes. La estructura social funcionaba con rigidez, precisión de una jerarquía eclesiástica. Antiguas familias de Texas que habían luchado en la Revolución en la cima. Luego Georgia y los trasplantados de Carolina que habían traído sus esclavos y su conocimiento del algodón. Luego especuladores y supervisores de tierras. Luego blancos pobres que no poseían nada más que su color de piel. Y finalmente los esclavizados que legalmente no poseían nada en absoluto. En esto el mundo dio un paso adelante. Thomas Caffrey, un segundo propietario de plantación de generación en generación cuyo padre había reclamado 600 acres durante la Guerra Mexicana. Caffrey administraba lo que los lugareños llamado un establecimiento moderado. 32 personas esclavizadas trabajando 300 acres de algodón con ventas de madera complementarias los ingresos durante los años de escasez. Él tenía una reputación de hombre práctico, ni particularmente crueles ni particularmente amables. El tipo del propietario que calculaba las ganancias hasta el último detalle, el centavo, y observó su fuerza laboral con la misma implicación emocional que él le dio sus mulas. La esposa de Café había muerto de fiebre 2 años antes, dejándolo con una hija de 19 años llamada Catherine y un hogar que reflejaba trastorno particular de la viudez. Él mantuvo un presupuesto ajustado, evitó el juego y la bebida que arruinaron a otros plantadores.
Y asistieron a la iglesia metodista. Ir a la iglesia con la regularidad de un hombre que creía que Dios recompensaba la disciplina con prosperidad. El 14 de abril de 1850, Caffrey llegó a Marsal con $600 en billetes, con la intención de comprar 2 peones para reemplazar a los trabajadores que había vendido el otoño anterior para cubrir deudas de una mala cosecha. La subasta tuvo lugar en el lote detrás del condado de Harrison. Palacio de Justicia, donde hay una plataforma temporal, sirvió como bloque de venta, y los compradores examinó la mercancía con la práctica ojos de hombres que habían estado evaluando humanos cuerpos desde la infancia. Samuel Connincaid era el lote número 7. El subastador, la descripción lo identificaba como un varón negro. Aproximadamente 28 años de edad, entrenados en el campo, sin marcas distintivas ni defectos, documentos que muestran un título limpio de comerciante de Nueva Orleans. ¿Qué dicen los periódicos? No se presentó, porque Nueva Orleans, el concesionario, lo había omitido cuidadosamente, ¿verdad?, que Samuel había sido vendido 4 veces en los 2 años anteriores. Cada vez después su dueño había fallecido inesperadamente. Thomas Caffrey pagó $420 para Samuel, un precio moderado que no reflejaba ni una calidad superior ni mercancía sospechosa. La factura de venta era firmado, atestiguado y registrado en el libro mayor del condado con la misma burocracia y eficiencia que documentaba cada transacción comercial en Marsal. Samuel bajó del andén y siguió a su nuevo dueño hasta un vagón, ya cargado de suministros, mostrando ni resistencia ni emoción visible. El viaje hasta la plantación de Caffrey duró 3 horas, siguiendo carreteras que se desviaban de tierra compactada hasta convertirse en sendero lleno de surcos a medida que avanzaban, adentrándonos en el bosque de pinos. Caffrey hablaba poco y solo ofrecía lo básico: información sobre las expectativas laborales y la distribución de los cuartos. Samuel respondió cuando se le preguntó, utilizando el patrones verbales que se esperaban de él, manteniendo bajo la mirada, como correspondía. ¿Qué? Thomas Caffrey no se dio cuenta de lo que quizás ningún hombre blanco podría darse cuenta, porque el orden social los exigía no verlo. Era la forma en que Samuel estudió todo, la distancia entre la casa principal y las dependencias. La ubicación de la cabaña del supervisor, el ritmo del día a día de la plantación, rutina, las relaciones entre la otros esclavos, los lugares donde se impuso la autoridad y los lugares donde simplemente se daba por sentado el cumplimiento. A Samuel le asignaron un camarote compartido con otros 2 jornaleros, recibieron una manta y una ración semanal de harina de maíz y sal cerdo, y puesto a trabajar en el algodón campos a la mañana siguiente. El comportamiento durante las siguientes 6 semanas no dio resultados. Un motivo de preocupación. Él trabajaba de forma constante sin ser excepcional, hablaba poco, no causaba disturbios. El supervisor, un hombre llamado Wallace Puit, que había trabajado para el café desde antes Thomas heredó la tierra, lo marcó. En sus registros consta como satisfactorio, pero no es relevante. Los demás esclavos, sin embargo, notaron algo en los hombres blancos. Falló. Samuel hizo preguntas, no las preguntas peligrosas que desafiaron autoridad, pero las preguntas cuidadosas que mapeaba relaciones y rutinas. Aprendió quién era el favorito, quién era el castigados, quienes habían intentado huir, quienes sabían el sistema lo había quebrado. Él aprendió que Caffrey sufría de dolores de cabeza que lo dejó postrado en cama durante días, que tomó Lardum para el dolor, que su hija le mezcló la medicina y lo logró gran parte de la familia en su estado de invalidez horas. Se enteró de que el Caffrey plantación operada a crédito extendido por los comerciantes de Marsal, que el anterior la cosecha de ese año apenas había cubierto las deudas. Que Thomas Caffrey era un hombre que caminaba un aprieto financiero que no podía permitirse otra mala temporada. En la noche de junio, el 2 de febrero de 1850, Thomas Caffrey se retiró a su dormitorio, quejándose de uno de sus dolores de cabeza recurrentes. Su hija, Catherine, le trajo su dosis habitual de Lordinum, disuelto en agua, como ella lo había hecho cientos de veces antes. Bebió, la despidió y se acomodó en su cama para esperar a que haga efecto la medicina.
Por la mañana, Thomas Caffrey estaba muertos. El descubrimiento se produjo al amanecer. Cuando Catherine llamó a la puerta de su padre puerta para llevarle el desayuno y recibió no hubo respuesta. La puerta estaba sin llave. ¿Siempre desbloqueado porque quién lo necesitaba? ¿Cierren las puertas con llave en su propia casa, protegidos en su propia propiedad? Lo encontró en su cama, tumbado sobre su con los ojos entreabiertos, su cuerpo ya refresca en el aire de la mañana que llevaba consigo el aroma de la resina de pino a través de ventanas abiertas. El grito de Catherine trajo los sirvientes de la casa corriendo, y dentro minutos, Wallace Puit estaba despachando a un jinete a Marsal para recoger al doctor Ambrose Whitfield, el único médico capacitado a menos de 20 metros. El médico llegó 3 horas después. Más tarde, cabalgando con tanta fuerza que se enjabonó caballo y realizó un examen que quedaría registrado en su archivo personal. Diario con detalles inusuales. Paciente descubierto en estado de rigor mortis aproximadamente de 6 a 8 horas post-mortem. Whitfield escribió, no hay evidencia de violencia contra el cuerpo, nada inusual de coloración de la piel, sin olor sugiriendo envenenamiento por el común sustancias, pupilas fijas y dilatadas. La expresión no sugiere ni dolor ni miedo, sino más bien el aspecto pacífico de uno que murió mientras dormía. Al ser interrogado la hija se enteró de que el difunto había consumido su dosis vespertina habitual del ordinum para el dolor de cabeza crónico. Vacío vaso de vidrio para medicamentos encontrado en la mesita de noche sin lavar. La causa de la muerte parece ser fallo repentino del corazón o de la respiración. Posiblemente desencadenado por apoplejía o algo así, ruptura interna repentina dada a los pacientes antecedentes de dolor de cabeza crónico, sospecha finalmente se demostró la condición subyacente fatal. Fue perfectamente razonable. Conclusión para la medicina de 1850 que entendía poco sobre la aparición repentina de un paro cardíaco. Eventos y aún menos sobre las sutil formas en que se podría inducir al cuerpo humano a dejar de funcionar. El Dr. Whitfield firmó un certificado de defunción que enumera las causas naturales fracaso de la Constitución y se fueron con su tarifa de $5 dejando atrás una plantación sumida en un caos repentino. El funeral tuvo lugar 3 días después en la iglesia metodista iglesia con Thomas Caffrey enterrado en la cementerio junto a su esposa. Catalina, ahora huérfana y técnicamente al mando de la plantación, pero prácticamente indefensos bajo la ley y restricciones impuestas a las mujeres solteras, se encontró dependiendo de su padre ejecutivo, un abogado de Marsal llamado Benjamin Hargrove, quien se encargó de los asuntos legales de la familia Caffrey para 2 décadas. La plantación en sí entró el peculiar limbo que seguía a cualquier muerte súbita en la clase esclavista. El trabajo continuó porque tenía que hacerlo. Continúa. A Cotton no le importa funerales, pero la estructura de autoridad se había decapitado a sí mismo. Wallace Puit mantuvo las operaciones diarias, pero él carecía de autoridad para tomar decisiones financieras, decisiones o compra de suministros. Catalina podía dar órdenes a esclavos domésticos, pero el campo, las operaciones seguían estando fuera de su alcance. Esfera. El abogado Arrobel la visitó 2 veces. Semanalmente, revisando cuentas y gastos, llegando gradualmente a la conclusión de que todos los acreedores de Marsal ya habían llegado. La plantación de Caffrey era insolvente. 2 meses después de Thomas Caffrey tras su muerte, su patrimonio fue liquidado en subasta. El terreno fue adquirido por un consorcio de comerciantes Marshalls estableciéndose deudas. Los muebles de la casa, la granja, el equipo, el ganado, todo vendido, y 32 personas estaban de pie en el juzgado. De nuevo, el bloque de subastas, incluyendo a Samuel Incaid, que había estado en el Caffrey y la plantación duró exactamente 11 semanas. El segundo comprador se llamaba Robert Chandler. Chandler era propietario de una operación más grande que Caffrey, 800 acres con 67 esclavos personas, una casa de 2 pisos con importado muebles y ambiciones que coincidían sus ingresos. Había venido a Texas desde Alabama en 1847, trayendo a sus esclavos y sus conocimientos agrícolas,
Y él prosperó lo suficiente como para empezar a dar las opiniones tienen peso en la política del condado. Él tenía 42 años, estaba casado y tenía 3 hijos. Niños, un diácono en la iglesia bautista iglesia, y un hombre que creía que la esclavitud no solo era rentable, sino que moralmente ordenado por las Escrituras. Él pagó $380 para Samuel, $40 menos que Cafri había pagado porque las ventas de bienes raíces siempre resultaron más baratos que en las subastas de mercado. Y lo transportaron a una plantación que operado con precisión militar. Chandler dirigió lo que él llamó un racional sistema con registro detallado, castigos programados por infracciones y la creencia de que las personas esclavizadas será productivo si se gestiona con coherencia disciplina. No era ni sádico ni reformador, sino más bien un hombre que había leído las revistas agrícolas y creía la eficiencia podría lograrse mediante gestión adecuada. Samuel llegó a la plantación Chandler el 15 de agosto, en 1850, fue asignado a una cuadrilla de trabajo. Bajo un esclavista llamado Martín Yates, un hombre que había nacido esclavo antes de que se le concediera la libertad en el testamento del propietario, y quien ahora servía al testamento sistema que una vez lo había poseído. La amarga ironía no pasó desapercibida para nadie, excepto posiblemente Chandler, quien veía a Yates como prueba de que el sistema funcionaba. Después de todo, ¿acaso no había sido recompensado por su buen servicio? ¿Con su libertad? Durante 6 semanas, Samuel trabajó en los campos de Chandler, observó las rutinas de Chandler y le preguntó a sus preguntas cuidadosas. Se enteró de que Chandler sufría de molestias digestivas recurrentes que el tratado con cloruro de mercurio de Calam comprado al mismo médico que examinó el cuerpo de Thomas Cafri. Él supe que Chandler mantenía un registro detallado. Libros de contabilidad de cada gasto y de cada ingresos. Libros contables que mostraban la plantación era rentable pero estaba apalancada. Con deudas sustanciales con Nueva Orleans factores de algodón. Se enteró de que Chandler tenía la costumbre de inspeccionar personalmente el cuartos cada domingo después de misa, inspección en busca de contrabando y mercancía robada. O cualquier evidencia de resistencia a su autoridad. En la noche de septiembre el 28 de enero de 1850, Robert Chandler se quejó de dolores de estómago después de cenar. Su esposa le trajo una dosis de su calamel habitual. Medicina, preparada exactamente como ella lo había preparado docenas de veces antes. Lo tomó y se retiró a su estudio para revisarlo. Sus libros de contabilidad de la plantación y fue encontrado 4 horas más tarde, desplomado sobre su escritorio. Su piel mostrando el paladar gris que su esposa lo describiría como si había sido drenado de sangre. El doctor Whitfield fue convocado nuevamente, realizando otro examen que aparecería en su revista con un poco más de preocupación que su entrada anterior. El paciente lo descubrió. Fallecido en su escritorio. Hora aproximada de muerte 2 o 3 horas antes descubrimiento. La piel muestra un paladar inusual y ligera ictericia en los ojos que sugiere posible disfunción hepática. Conocida historial de molestias digestivas y uso regular de calamel para el tratamiento. Contenido estomacal expulsado antes de la muerte. Visible en el lavabo cerca del escritorio. Muerte parece consistente con un órgano repentino fallo. Posiblemente relacionado con lo crónico trastornos digestivos. Intoxicación por mercurio. Se consideró, pero se descartó, ya que el paciente llevó años tomando calamel sin incidente. Causa de muerte registrada como el fracaso de la Constitución se vio agravado por trastorno digestivo crónico. El funeral tuvo lugar en la iglesia bautista donde Chandler había sido diácono. La finca entró en proceso de sucesión y 6 semanas después la plantación Chandler fue liquidada en subasta con Samuel King Cade una vez más de pie en la manzana del juzgado ahora ostentando la peculiar distinción de se venden. Procedentes de 2 fincas consecutivas. Entonces comenzaron los susurros. Silencio. Conversaciones entre esclavos en diferentes plantaciones pasaban a lo largo de la red de comunicación invisible que conectó a todas las comunidades esclavizadas en el condado.
Samuel Conincaid había estado en 2 plantaciones. Ambos dueños habían fallecido. Causas naturales a las pocas semanas de su fallecimiento llegada. Puede que no signifique nada. Probablemente no significaba nada, pero la gente empezaba a darse cuenta. El tercer comprador fue llamado Daniel Harford, y con su tras la compra, el patrón se volvió innegable. Daniel Harford operaba de manera diferente que sus predecesores. Carolina del Norte, un trasplante que había llegado a Texas durante el periodo republicano. Harford dirigía lo que él la llamó una plantación cristiana, que significaba que celebraba servicios de oración para los esclavos tenían prohibido trabajar todos los domingos. Sabbat, y creía que la esclavitud era un fideicomiso sagrado que conllevaba obligaciones de cuidado. No golpeaba a sus esclavos. Tenía su supervisor, lo hace por disciplina. Era necesario, pero no debería serlo. Administrado con ira. Él no familias separadas a menos que sean económicas, la necesidad lo exigía. Él lo proporcionó. Alimentación y vestimenta adecuadas, por las cuales él significaba lo mínimo indispensable para mantener eficiencia laboral. La piedad de Harford no se extendía a sus prácticas comerciales. Poseía 93 seres humanos en todo el mundo. 1000 acres, operaba una desmotadora de algodón, que procesaba cultivos para los más pequeños, plantaciones y crédito extendido a agricultores vecinos a tasas de interés. Eso haría una calle de Montgomery banquero orgulloso. Iba a la iglesia 3 veces por semana. Citó las escrituras en una conversación informal y creía sinceramente que era uno de los elegidos de Dios, destinados a la salvación mientras cumplía con su deber terrenal de gestionar las razas inferiores. Cuando Harford compró a Samuel Conincaid por $350 el 12 de noviembre de 1850, había escuchado rumores. 2 dueños anteriores, ambos fallecidos. Pero Harford creía en la providencia, no superstición. Si Dios hubiera elegido llamar, ¿quién era él para cuestionar a esos hombres que estaban en casa? ¿Voluntad divina? Además, el precio era bien. El esclavo parecía sano y capaz, y Harford nunca había sido un hombre para dejar que los chismes influyan en el sonido de decisiones empresariales. Samuel llegó a la plantación de Harford y fue asignado a la operación de desmotadora de algodón. Trabajo que requería más habilidad que el trabajo de campo y lo acercó más a las operaciones comerciales de la plantación. Él trabajó junto a otros 15 esclavos, personas que operaban la maquinaria, procesó el algodón en bruto y lo cargó. Fardos para su transporte al Marsal, depósito de envíos. El propio Harford pasó 3 días a la semana en el GIN supervisar las operaciones y reunirse con los pequeños agricultores que trajeron sus cultivos para procesar. Era una figura visible presencia, un hombre que creía que la supervisión personal evitó el robo y ineficiencia. También creía en dando ejemplo de un cristiano apropiado comportamiento, que significaba que no bebía, no jugaba a juegos de azar ni se relacionaba con mujeres. Aparte de su esposa, y mantuvo lo que él consideraba que un hogar limpio era lo ideal. Lo que Harford no sabía, lo que su la piedad le impedía ver, era que su hogar limpio dependía enteramente sobre la mujer esclavizada que le preparaba la comida. Se llamaba Rachel. Y ella había trabajado en la cocina de Harford durante 12 años, desde que fue comprado cuando era adolescente, en una venta de bienes raíces en Luisiana. Ella preparaba todas las comidas. Medí cada ingrediente, y mantuvieron los almacenes de alimentos con la eficiencia de alguien que sabía que cualquier un error acarrearía un castigo. Rachel se dio cuenta cuando Samuel empezó a preguntar preguntas sobre las rutinas del hogar. Ella lo notó cuando él preguntó por el Señor los hábitos de Harford, su salud, su horario. Y ella lo notó, aunque ella no dijo nada, cuando Samuel comenzó a ofrecerse como voluntario para ayudar en la cocina jardín, aprendiendo qué hierbas se usaban para cocinar y que se guardaban para fines medicinales. El 7 de enero, en 1851, Daniel Harford comió su comida habitual. Desayuno de huevos, jamón, sémola de maíz y café. Atendió sus asuntos en su oficina, revisión de cuentas y reuniones con un pequeño agricultor sobre un préstamo agrícola.
Comió su almuerzo habitual de carne fría y pan, y aproximadamente a las 3 por la tarde, mientras discutíamos sobre un algodón envío con su supervisor, él se derrumbó. La descripción del supervisor dado que posteriormente se le informó al doctor Whitfield que Hartford parecía estar bien un momento, y de repente, le faltó el aliento. Su rostro se puso rojo, luego morado. Se agarró el pecho, jadeó algo, eso podría haber sido una oración, y cayó al suelo. Para cuando lo llevaron al casa y llamó al doctor, Daniel Hartford estaba muerto, su rostro aún mostrando la decoloración púrpura que sugirió que se había asfixiado mientras el corazón seguía latiendo. El doctor Whitfield. La entrada del diario de ese día muestra la primera preocupación real. Tercer paciente en 8 meses, todos los dueños de plantaciones, todos muertes súbitas sin causa aparente. Hartford mostró signos de aguda insuficiencia respiratoria, posiblemente cardíaca en origen. Pero el inicio repentino y rápido, la progresión sugiere algo más que enfermedad natural. El paciente no tenía antecedentes de problemas cardíacos, sin enfermedades recientes, sin explicación del colapso repentino. Examiné las tiendas de alimentos y no encontré nada sospechoso. Interrogaron al personal de cocina y no se recibió información útil. No se puede una sensación de temblor, como si algo estuviera mal aquí, pero no puedo identificar qué. Causa de muerte registrada como fallo de constitución. Origen repentino. El funeral tuvo lugar en la iglesia de Hartford, donde sus compañeros diáconos lo elogiaron como un hombre arrebatado prematuramente por el misterioso designio de Dios plan. Su viuda se quedó con 3 niños menores de 10 años y una plantación que no podía operar legalmente. La herencia entró en proceso de sucesión y Samuel Kincaid fue vendido de nuevo, esta vez a un comprador que lo había buscado específicamente. Su nombre era James Whitlock y el Whitlock no creía en las coincidencias. Era diferente de los compradores anteriores. 10 años menor, nacido en Texas, educado en una academia militar en Virginia. Él regresó a casa para construir su propia plantación mediante riesgo calculado y gestión cuidadosa. Poseía más esclavos que Hartford, solo 42. Pero él dirigía su operación con la precisión de un soldado, que mantenía un registro detallado, registros de todos los aspectos de la plantación vida, incluyendo la salud, el comportamiento y la productividad de cada persona que el propiedad. Cuando Whitlock se enteró de que Hartford la herencia se estaba liquidando, él hizo preguntas. Cuando se enteró de que Samuel Kincaid estaba siendo vendido desde su 3er año. Herencia consecutiva, se convirtió en interesado. Cuando descubrió que todos los 3 propietarios anteriores habían fallecido. Causas naturales en semanas de tras comprar a Samuel, quedó fascinado. El 3 de febrero de 1851, James Whitlock pagó $275 para Samuel Kincaid, un notablemente bajo precio que reflejaba el creciente susurro sobre la mala suerte. Y transportado lo llevó a una plantación que funcionaba bajo lo que Whitlock denominó observación estricta. A Samuel le dieron su propia cabaña, aislada de los demás esclavos. Su comida fue preparado por separado y entregado por el sirviente personal de Whitlock. Su trabajo, las asignaciones lo mantenían visible y contabilizado durante todo el día ahora, y el propio Whitlock hizo hincapié en ello de hablar con Samuel a diario, preguntándole preguntas, observando respuestas, mirando ante cualquier señal de la amenaza que creía existía. Has tenido muy mala suerte con sus anteriores propietarios. Whitlock dijo durante su primera conversación, de pie fuera de la cabaña de Samuel mientras unos supervisores armados esperaban cerca. 3 hombres muertos. Algunos podrían llamarlo un patrón. Samuel mantuvo la mirada baja, su voz cuidadosamente neutral. No sé nada sobre eso, maestro. Acabo de trabajar donde yo les ordenaron trabajar. Y, sin embargo, todos murieron. Caffrey, Chandler, Hartford, todos dentro semanas de compras. De repente enfermedad que el médico no pudo. Whitlock hizo una pausa, estudiando. Whitlock explicó.
La cara de Samuel para cualquier reacción. Ya sabes. ¿Qué pienso? Creo que o eres el esclavo más desafortunado de Texas o el más peligroso. Solo intentaba hacer mi trabajo. Amo. No quiero problemas. Bien. Porque te estoy vigilando, Samuel. Cada hora del día, te están vigilando. Si estornudas mal, me enteraré. Si tan solo miras a alguien de lado, lo sabré. ¿Y si algo me pasa a mí? Whitlock se inclinó más cerca. Su voz bajó a apenas por encima de un susurrar. Si algo me sucede, ellos no esperarán a un juicio. Te colgarán del árbol más cercano y haz preguntas más tarde. ¿Entiendes? Sí, amo. Whitlock se enderezó, satisfecho de haber dejado clara su postura. Poner al esclavo en aviso, estableció su autoridad y creó una vigilancia sistema que detectaría cualquier actividad sospechosa comportamiento. Era un enfoque racional para un problema irracional. Del tipo del pensamiento militar que le había servido bien en la academia. No lo salvó. Vida. Durante 11 semanas, Samuel trabajó bajo observación constante. Él realizó sus tareas asignadas. Trabajo de carpintería en un nuevo granero, reparaciones en los barracones de los esclavos, mantenimiento general en los alrededores plantación. Comió comida preparada separadamente de la cocina general. Él durmió solo en su camarote el supervisor estaba apostado afuera. El dio Whitlock no tiene motivo de queja y no pruebas de irregularidades. Pero Whitlock él mismo empezó a cambiar. El estrés de la vigilancia constante lo agotó. Se durmió. Mal, empezó con sonidos inesperados, se encontró comprobando y volviendo a comprobar. Su comida antes de comer. Su esposa lo notó. Que se había vuelto paranoico, saltando de alegría sombras, haciendo acusaciones descabelladas contra sirvientes que habían trabajado fielmente para años. Su supervisor lo anotó en su diario. Informes indican que Whitlock parecía nervioso y agitado, no era el mismo, como un hombre se espera un ataque en cualquier momento. El 1 de abril el 19 de enero de 1851, James Whitlock despidió a su catador de comida, un joven esclavo que él reclutados para ese propósito específico. Tras decidir que la vigilancia lo hacía parecer insensato, cenó con su esposa y niños, retirado a su estudio para revisar cuentas, y pasé 2 horas trabajando en sus detallados registros de plantación. En aproximadamente a las 10 de esa noche, la esposa de Whitlock oyó un estruendo proveniente del estudio. Encontró a su marido en el suelo se estremecía, sus ojos se pusieron en blanco. En su cabeza, espuma en la boca. Murió. Antes de que pudiera pedir ayuda. Su cuerpo todavía temblando por lo que dijo el médico lo que más tarde describiría como síntomas compatible con una crisis epiléptica o posible envenenamiento. Aunque el paciente tenía sin antecedentes de convulsiones ni evidencia se podría identificar el veneno. Doctor entrada del diario de Whitfield esa noche marca un punto de inflexión. 4ª muerte en menos de un año. Todo relacionado con el mismo hombre esclavizado. Esto no puede ser, qué coincidencia. Esto no puede ser natural. Enfermedad. Aquí está pasando algo que yo no se puede explicar mediante la medicina. Examinó el cuerpo. No encontró evidencia de veneno o violencia. Lo he cuestionado todo. Personal doméstico. No encontraron nada. Sospechoso. Y sin embargo, el paciente está muerto. Y Samuel Incaid sigue vivo y aparentemente sano. Ya no lo sé. Lo que estoy viendo. Ya no sé si estoy viendo un asesinato o algún tipo de maldición. No lo creo. Entiendo. Todo lo que sé es que recomendar acciones legales contra un esclavo sin pruebas sería suicidio profesional. Y sin embargo, haciéndolo nada parece igualmente imposible. La causa de muerte registrada fue repentina. Ataque de origen desconocido. Que Dios perdónenme si me equivoco.
La finca era liquidado. Samuel fue vendido de nuevo. Y los susurros que habían comenzado como silenciosos, las especulaciones se convirtieron en conversaciones abiertas durante todo el proceso. Las comunidades esclavas de 3 condados. Samuel Incaid no podía ser propiedad de nadie. Samuel Incaid mató a sus amos intocándolos. Samuel Incaid era la muerte él mismo, caminando por la plantación sistema como la venganza divina disfrazada como propiedad. El quinto comprador fue un hombre llamado George Puit. Sin parentesco con Wallace Puit, el supervisor de Capri, quien compré a Samuel por $150 a pesar de advertencias, a pesar del patrón, a pesar de todos le decían que estaba comprando su propia muerte. Puit fue valiente o estúpido, o tan endeudado que él no le importaba, necesitaba mano de obra barata sin importar el costo. Duró 6 semanas antes de morir de lo que el doctor Whitfield registrado como dificultad respiratoria aguda tras la aparición repentina de los síntomas compatible con neumonía. Aunque el paciente no mostró signos de enfermedad previamente. Colapsar. El sexto comprador, Nathan Cross, pagó $90 por Samuel y murió 3 semanas después de lo que el médico llamó parálisis de origen desconocido. Comienzo en las extremidades y progresando a las vitales órganos con inusual rapidez. Y el séptimo comprador, William Stokes, el último hombre que compraría Samuel con Kincaid, pagó $65 por un esclavo que todos en el condado sabían que llevaba la muerte con él. Justo cuando pensábamos lo habíamos visto todo, el horror en el este Texas se intensifica. Si esta historia te pondrá la piel de gallina, comparte este video con un amigo al que le encantan los misterios oscuros. Golpe ese botón de me gusta para apoyar nuestro contenido, y no olvides suscribirte a Nunca Echo de Menos historias como esta. Descubramos juntos lo que sucede después. Porque William Stokes haría algo que no los anteriores propietarios lo habían gestionado. Él viviría lo suficiente para preguntarle a Samuel con Kincaid directamente cómo lo había hecho. William Stokes se estaba muriendo de todos modos. A los 58 años, el antiguo plantador de Georgia había llegado a Texas en 1849 con su esposa, 3 hijos adultos y 17 esclavos personas. Con la esperanza de reconstruir una fortuna perdida a los malos precios del algodón y peor inversiones. Había comprado una marginal propiedad a 40 millas al sur de Marsal en el condado de Cherokee, donde el suelo no era bastante bueno para el algodón y la madera ya había sido talada por dueños anteriores. Había luchado mucho 2 años de cosechas insuficientes, observado. Sus hijos lo abandonan por algo mejor, perspectivas en Nueva Orleans, y vio su esposa se consume por el consumo hasta ella murió en la primavera de 1851. Para agosto de ese año, cuando oyó sobre un esclavo que se vende barato en Marsal por rumores nadie sensato creía. William Stokes sabía le quedaban quizás 6 meses antes de los acreedores ejecutaron la hipoteca de su propiedad sin valor. Tierra. Sabía que su propio cuerpo estaba fallando. La tos que no cesaba, el peso no pudo continuar, el agotamiento que hacía que cada día se sintiera como escalar una montaña. Sabía que iba a morir en ella. Su tierra sin valor, sola, habiendo fracasado en todo lo que importaba. Así que cuando el subastador de Marsal le ofreció un trabajador de campo sano por $65, menos de un cuarto del precio normal, William Stokes compré a Samuel con Kincaid y lo llevé de vuelta al condado de Cherokee, e hizo algo ninguno de los propietarios anteriores lo consideró. Hizo preguntas. No las preguntas amenazantes, Whitlock había preguntado, no el sospechoso interrogatorios que presuponían la culpabilidad. En cambio, en su tercera noche juntos, sentados en el porche de una casa que se estaba cayendo a pedazos alrededor, Stokes les ofreció a Samuel una taza de café. Café de verdad, no el shouri sustituto que recibió la mayoría de los esclavos, y le habló como a un ser humano. Tú mataron a 6 hombres, dijo Stokes, con la voz de hecho, sin mostrar ira ni enojo. Acusación. Lo sé. Tú lo sabes.
Todos los esclavos de 3 condados lo saben. Lo que no logro entender es cómo. Samuel se quedó sentado en silencio, con la taza de café en las manos. Calcular si esto era otro trampa. De todas formas me estoy muriendo, Stokes. Continuó, mirando hacia los campos que habían desaparecido. Marihuana. Conseguí quizás 6 meses antes del consumo me afecta a mí o al banco. Así que no te tengo miedo. Tengo curiosidad. Se volvió para mirar directamente a Samuel. ¿Cómo lo hiciste? El silencio se prolongó. Entre ellos, llenos de los sonidos del canto de las cigarras y el aullido lejano de un perro. Entonces Samuel habló, su voz se apagó. El dialecto que había mantenido cuidadosamente durante 18 meses. ¿De verdad quieres saberlo? De verdad que sí. Y si te lo digo, tú. Que me cuelguen. Stokes se rió, un sonido que se convirtió en un ataque de tos. Cuando se recuperó, negó con la cabeza. Caramba, estaré muerto antes de que pueda haber juicio, sucede. E incluso si no lo fuera, ¿quién es? ¿Voy a creerle a un hombre moribundo? ¿Confesión? Dirían que el consumo me había podrido el cerebro. Dio un sorbo de su café. Así que dime, ¿cómo se hace un esclavo? ¿Matar a 6 dueños sin que nadie se diera cuenta a él? Samuel estudió el rostro del anciano. Buscando la trampa, el truco, una traición que toda su vida le había enseñado lo que él esperaba. Solo encontró agotamiento. Y una genuina curiosidad por parte de un hombre que había ya no hay nada que perder. No los envenenes, dijo Samuel. En silencio. Eso es lo que piensa todo el mundo. Pero el veneno deja rastros. Doctor examina el cuerpo, encuentra pruebas. Tú cuélgalos. No les hagas daño físico. Porque eso deja marcas. Tú no. Te roban porque revisan tu camarote. Tú no huyas porque eso sería admitir la culpa. Él hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Lo que haces es asustarlos. Asustarlos. ¿De qué? De ti. De la muerte, de la cosa creen que podrías hacerlo. La voz de Samuel tenía un tono que no había estado allí. Antes, algo frío y analítico. Thomas Caffrey tenía dolores de cabeza. Todos lo sabía. Tomaba Lordinam todas las noches. La misma dosis, a la misma hora. No lo toqué. Medicina. Solo hice preguntas. Preguntas cuidadosas sobre sus dolores de cabeza, sobre sus síntomas, sobre lo graves que serían obtenido. Preguntó a los sirvientes de la casa, preguntó a los otros trabajadores del campo. Se aseguraron de que las preguntas le llegarían como si yo lo estaba estudiando, aprendiendo sobre él. Debilidad y empezó a pensar sobre la muerte. Empezó a preocuparse de que el próximo dolor de cabeza podría ser aquel que lo mató. Empezó a examinar cada síntoma, cada dolor, preguntándome si esto fue el principio del fin. Samuel los ojos permanecieron fijos en algo en el distancia. Tomó su Lordinum habitual. Esa noche, pero también tomó extra porque tenía miedo. Porque el dolor de cabeza era peor de lo habitual, porque el miedo empeora el dolor. Tomó lo suficiente para se le detuvo el corazón mientras dormía. Stokes absorbió esto, su expresión ilegible. Lo mataste con su propio miedo. Yo hice el consciente de lo que ya estaba matando él. La adicción al Lordum, los dolores de cabeza que empeoraba cada mes, la dosis que él siguió aumentando porque el dolor seguía creciendo. De todos modos habría muerto. Tal vez en 1 año, tal vez en 2. Acabo de hacer que muera antes de lo previsto. Chandler, mismo principio, método diferente. Él tomó cálamo para el estómago. Mercurio, una medicina que lo estaba envenenando lentamente. De todos modos, todo el mundo lo toma. Nadie piensa sobre lo que hace con el tiempo. Yo solo le hizo consciente de sus síntomas. Le hizo piensa en la insuficiencia orgánica.
Lo hizo lo suficientemente asustado como para tomar dosis adicionales cuando el dolor empeoró. La voz de Samuel se mantuvo estable. Clínico. El miedo causa el estrés, provoca problemas estomacales. Los problemas estomacales te hacen tomar más medicina. La medicina te mata. Yo solo la rueda empezó a girar. Hartford. Hartford fue más difícil. No tenía una debilidad evidente. No tomó la medicina. Con regularidad. Pero era piadoso, creía en el juicio de Dios, creía en el pecado y castigo. Así que le dejé ver cosas que le hizo cuestionar su propia rectitud. Pequeñas cosas. Una conversación que le escuché por casualidad, una conversación entre esclavos día del juicio. Un versículo bíblico dejado abierto en su oficina a pasajes sobre falsos profetas. Preguntas formuladas sobre si la esclavitud era verdaderamente cristiana. Preguntó donde él los oía, pero nunca directamente a Samuel. Hizo una pausa, lo que lo hizo dudar. Él mismo le hizo cuestionarse la salvación, le hizo empezar a ver señales del desagrado de Dios en todas partes. Lo que le afectó al corazón fue el estrés, no el veneno. No fue la violencia, sino el miedo que lo consumía vivo. Desde dentro. Stokes permaneció sentado en silencio, procesando lo que estaba oyendo. Para otros, Whitlock fue fácil. Él ya estaba paranoico. Solo tenía que alimentar esa paranoia. Paranoia. Hazle ver las amenazas. En todas partes. Manténgalo en un estado constante. Permaneció en alerta hasta que su cuerpo colapsó. El estrés. Puig y Cruz eran variaciones sobre el mismo tema. Encuentra las debilidad. Hazles conscientes de ella. Deja que su propio miedo hace el trabajo. Samuel finalmente se giró para mirar a Stokes. Directamente. El miedo es el veneno más poderoso. Sí. No deja rastro. No necesito un arma. Solo necesito a alguien. Que ya está enfermo, que ya se está muriendo, ya llevando consigo lo que hará. Mátalos. Todo lo que tienes que hacer es, que lo vieran. El silencio que siguió solo se rompió por el deshilachado de Stokes respirando. Finalmente, el anciano asintió. Despacio. No eres un asesino, dijo. Dijo. Eres algo peor. Eres un espejo. Les muestras a los hombres lo que ya está ahí. Matarlos y dejar que terminen el trabajo ellos mismos. Soy un esclavo que se niega a ser propiedad de alguien, respondió Samuel. Eso es todo. Nunca he estado. Y ahora estás aquí en mi tierra sin valor, esperando a que muera de consumo para que pueda ser vendido de nuevo. Stokes volvió a reír, esa risa húmeda y terrible sonido. Excepto que no voy a morir así. De ninguna manera. La expresión de Samuel no cambió. Pero algo cambió en el aire entre voy a liberarlos, dijo Stokes. Mañana te llevaré a Jefferson, prepara los documentos. Manumitarte legalmente. Dejarte salir de aquí un hombre libre antes de morir y los acreedores se apoderan de todos mis bienes. Él se puso de pie, con las articulaciones crujiendo, sosteniendo el mismo en la barandilla del porche. ¿Quieres sabes por qué? Porque lo que hiciste es la venganza más brillante que jamás haya visto. Escuché. Pusiste el sistema en tu contra. Ellos mismos. Usaron sus propias armas, su propia medicina, sus propios miedos y tú los hizo suicidarse mientras miraban. No soy culpable de nada. Nunca me lo permitirán. Manténgase libre. Samuel dijo, hombre negro libre en Texas sin documentos que prueben cómo llegó a ese punto. Me venderán de nuevo a esclavitud en un mes. Luego te vas al norte, llegar a México, llegar a un lugar libre estado, ir a algún lugar donde no puedan tocar tú. Stokes se giró para entrar, entonces hizo una pausa. ¿Sabes cuál es el verdadero horror? ¿Qué es eso? No es que hayas matado a 6 hombres. Eso es lo que has demostrado, que la esclavitud no puede funcionar.
No se puede poseer realmente a un hombre más inteligente que tú. Realmente no se puede controlar a alguien quien mejor entienda tu debilidad que tú. Tu prueba de que todo el sistema está construido sobre arena. Él entró, dejando a Samuel en el porche con su café, y me fui a la cama para la última tiempo. William Stokes murió 3 días después. Antes de que pudiera hacer el viaje a Jefferson, presentará los documentos de la misión. Murió de tuberculosis, exactamente como era de esperar. Su cuerpo finalmente se rindió. Tras meses de deterioro. Su muerte no fue misteriosa, no sospechoso, nada más que la natural progresión de una enfermedad que había sido matándolo desde antes de que siquiera hubiera oído hablar de él. De Samuel Connincide. ¿Pero qué sucedió? A continuación se reveló algo que las 7 muertes anteriores habían oscurecido. El verdadero alcance del plan de Samuel y el razón por la que nunca había intentado escapar a pesar de las múltiples oportunidades. Cuando la herencia de Stokes fue liquidada, un proceso eso tomó menos de una semana. Dado como que daba poco valor en el condado, el sheriff descubrió algo inusual en los registros de propiedad. William Stokes redactó un testamento 3 días antes de su muerte. Un documento que lo dejaba todo a su criterio. Acreedores, excepto por un punto específico. Samuel Connincide iba a ser liberado en la muerte de Stokes, con documentos archivados en Jefferson confirmando su estatus como hombre libre de color. El problema era que Stokes había fallecido antes de firmar el contrato. Documento presentado ante testigos. Bajo según la ley de Texas, un testamento sin firmar no se lleva ningún peso legal. Samuel permaneció como propiedad sujeto a decomiso y venta como cualquier otro activo. El sheriff, un hombre llamado Douglas Kimmel, quien había servido en ese papel desde 1848, se encontró enfrentando a un dilema peculiar. Tenía un hombre esclavo que había estado presente en 7 consecutivas muertes de propietarios, un patrón que todo se reconoció, pero nadie pudo probarlo. No significaba nada. Tenía un muerto testamento sin firmar, lo que sugiere que el fallecido tenía la intención de liberar este esclavo en particular, y él tenía la sensación de que algo andaba muy mal. Sobre toda la situación. Kimmel lo hizo lo que haría cualquier abogado sensato. Samuel fue encerrado en la cárcel de Marsal mientras él investigó. La investigación duró 2 semanas y no se descubrió nada criminal, pero todo es sospechoso. Kimmel entrevistó al Dr. Whitfield, quien admitió sus preocupaciones, pero reconoció no tenía pruebas de haber cometido delito alguno. Entrevistaron a las viudas de los fallecidos hombres que compartían sus sospechas, pero no pudo aportar pruebas. Lo entrevistó. Los capataces, los otros esclavos, los comerciantes que hacían negocios con los hombres muertos. Lo que surgió fue un retrato de una coincidencia improbable estirado hasta su punto de ruptura. 7 hombres, todos muertos por causas naturales, todos a las pocas semanas de comprar el mismo esclavo. 7 propiedades liquidadas, 7 familias desestructuradas, 7 fortunas dispersos, y un hombre, Samuel Connincide, quien se mantuvo sano y aparentemente inocente de todo excepto estar presente cuando la muerte llamó. El problema legal era sencillo. Ley de Texas. Samuel no reconoció ningún delito en lo que había hecho porque la ley de Texas no pudo probar él no había hecho nada. Él no había levantado ninguna bandera. Arma, no administró veneno, no cometió ningún acto de violencia. El hecho de que 7 hombres habían muerto tras comprarlo fue, legalmente hablando, una coincidencia. Desafortunado, sospechoso, pero no criminal. El problema social era más complejo. La comunidad blanca de Harrison, el condado, se encontró enfrentando una verdad incómoda. No tenían ninguna mecanismo para abordar una amenaza que ellos no se pudo probar su existencia. Si Samuel era culpable de explotar todo el sistema diseñado para controlarlo. Si él era inocente, y luego murieron 7 hombres. Por azar tan improbable que desafiaba la posibilidad estadística.
De hecho, nadie quería comprarlo. Subasta celebrada el 15 de septiembre de 1851, atrajo exactamente 3 postores, todos ellos especuladores de tierras, con la esperanza de revenderlas más al oeste, donde su reputación no se había extendido. La puja ganadora fue de $42. Menos que el costo de una buena mula, desde un traficante llamado Thompson, que planeaba transportarlo a San Antonio, donde nadie conocía su historia. Pero en el por la mañana Samuel iba a ser trasladado, sucedió algo inesperado que sellar su destino y revelar la pieza final de su diseño. Una delegación de personas esclavizadas de aparecieron 7 plantaciones diferentes en el juzgado de Marsal solicitó hablar con el sheriff Kimmel. Fue sin precedentes. Esclavos acercándose a los blancos autoridad directamente, solicitando una público, actuando como si tuvieran derechos para presentar una petición. El sheriff lo consideró. Que los azotaran por su presunción, pero algo en su la manera sugería que esto era importante. Lo suficiente para escuchar. Lo que le dijeron lo cambió todo. La delegación el portavoz era un hombre llamado Daniel, que trabajó en la plantación Chandler y había Samuel fue conocido durante su breve tiempo allí. Daniel habló con cuidado, eligiendo palabras que no lo implicaran a él mismo o otros, pero dejando claro que él la comunidad esclavizada sabía cosas que los blancos la comunidad no lo hizo. Samuel Kincaid no lo es. Daniel dijo que no estaba matando a nadie, sus ojos correctamente agachado, su tono respetuoso. No está envenenando, no está haciendo daño, él no está haciendo nada, podrían colgarlo. Pero él está enseñando. ¿Enseñando qué? Kimmel preguntó. Enseñándonos cómo se mueren, en fin. Enseñándonos a ver lo que es lo que ya está ahí, lo que ya está matando ellos. La medicina que toman, la comida comen, el estrés que cargan. Enseñándonos a observar, a preguntar preguntas, cómo hacerles ver que ya se están muriendo. Por la voz de Daniel se mantuvo estable, pero había algo debajo de todo eso. Orgullo, tal vez, o satisfacción. No está creando nada nuevo. Simplemente nos está mostrando lo que siempre es nuevo. Ya lo he vivido. Kimmel lo asimiló. Él entiende las implicaciones. Entrenar a otros esclavos para que hicieran lo que él sí. Nos está enseñando a sobrevivir mediante conocemos a nuestros propietarios mejor de lo que ellos mismos saben ellos mismos. Enseñándonos a ver sus debilidades, comprender sus miedos, reconocer que los está matando antes sí, lo hacen. Daniel sostuvo la mirada del sheriff. Brevemente antes de volver a bajar la mirada. No somos criminales, sheriff. Solo. Prestando atención a los hombres que nos poseen. No hay nada ilegal en eso. El sheriff permaneció en silencio, dándose cuenta de que la amenaza no era Samuel Kincaid individualmente. Era lo que él representaba. Y lo que él estaba difundiendo. El conocimiento que las personas esclavizadas pudieran estudiar sus propietarios, comprendan sus vulnerabilidades y utilizar ese conocimiento sobrevivir más tiempo que cualquier otro individuo. El dueño sobrevivió. No fue un asesinato. Fue evolución dentro de la esclavitud. Kimmel hizo su decisión esa tarde. Declaró Samuel Kincaid representa una amenaza para orden público basado no en lo criminal evidencia, pero sobre el potencial para la esclavitud rebelión a través de lo que él denominó manipulación psicológica. Él ordenó Samuel permanece en prisión indefinidamente sin juicio bajo la autoridad otorgada a alguaciles por mantener la seguridad pública. Era ilegal, inconstitucional y completamente fuera del alcance de Kimmel poderes legítimos. Era también el único una solución que cualquiera podría idear. Samuel Kincaid pasó los siguientes 3 años en el cárcel de Marsal, detenido sin cargos, sin juicio. Sin ningún tipo de legalidad el condado pagó para su manutención mediante un especial la evaluación que todos entendieron fue más barato que dejarlo volver a entrar circulación. No era ni esclavo ni libre, ni criminal ni inocente, pero más bien es una anomalía que el sistema no se pudo procesar correctamente canales. Y entonces llegó la guerra.
La guerra civil llegó lentamente a Marsal. Más como una perturbación económica que amenaza militar. El pueblo estaba demasiado lejos de la principal campos de batalla para presenciar combates reales, pero sintió los efectos de la guerra a través del servicio militar obligatorio, la inflación y la gradual colapso de la economía de plantación que lo había sostenido. Los precios del algodón subieron. Luego se desplomó. La moneda perdió todo su valor. La requisición del gobierno confederado suministros, esclavos, equipo. Y en febrero de 1863, con victorias de la Unión en aumento y la Confederación desesperada para obtener alguna ventaja, alguien en Richmond recordaba una cárcel en Marsal, Texas, que albergaba a un prisionero inusual. La carta llegó a través de un mensajero militar, dirigida al sheriff Kimmel con el sello del Departamento de Guerra Confederado. Solicitó, lo que significa que ordenó, el traslado de Samuel Kincaid a Richmond para consultas sobre asuntos militares, inteligencia relativa al enemigo, operaciones psicológicas. Kimmel comprendió el verdadero significado. La Confederación quería saber si Samuel los métodos podrían usarse como armas. Si un hombre podría eliminar a 7 dueños de esclavos mediante manipulación psicológica, ¿podría enseñarse esa técnica a agentes confederados operando detrás líneas de la Unión? ¿Podría usarse en contra, oficiales sindicales, políticos del norte, cualquier persona que la Confederación necesitara fuera eliminada? ¿Sin dejar pruebas? El sheriff respondió rechazando la transferencia, citando preocupaciones por la seguridad pública. Richmond respondió con una orden directa del secretario de guerra. Kimmel volvió a escribir, esta vez detallando exactamente lo que Samuel había hecho y por qué liberarlo sería peligroso incluso a la Confederación. Richmond, la respuesta llegó 3 semanas después. No les importaban los detalles. Necesitaba el arma. El 15 de marzo de 1863, Samuel Kincaid fue liberado de la cárcel de Marsal, pasó a estar bajo custodia confederada. Fue trasladado al este bajo custodia militar. Guardia, transportada en vagón y ferrocarril a través de una confederación que ya muestra signos de colapso. Para cuando llegó Richmond a principios de abril, fuerzas de la Unión estaban apretando su control sobre el río Mississippi y la Confederación. Los días estaban claramente contados. ¿Qué? Lo que sucedió en Richmond nunca fue oficialmente registrado, pero las piezas pueden ser reconstruidas a partir de cartas, diarios y referencias dispersas en la Confederación. Documentos. Samuel fue entrevistado por oficiales de inteligencia interrogados sobre sus métodos, le pidieron que explicara sus técnicas en detalle. Él era cooperativo, elocuente y aparentemente veraz, lo que hizo que su información inútil para los propósitos confederados. Porque lo que Samuel les dijo fue que sus métodos requerían un conocimiento íntimo de objetivos individuales, largos periodos de observación y circunstancias que le permitió manipular a las víctimas condiciones existentes. No podía enseñar a agentes confederados para hacer lo que él había hecho porque lo que había hecho dependía de ser propiedad, estando presente en la propiedad del propietario hogares, siendo lo suficientemente confiables como para ser invisible. Había explotado lo específico. Vulnerabilidades en hombres específicos que utilizan información recopilada durante semanas o meses de observación cuidadosa. Tú no se podía convertir eso en un arma de guerra. No se podría entrenar a los agentes para desplegarlo contra oficiales enemigos. No fue una técnica de asesinato. Era supervivencia. A través de la comprensión del paciente de sistema que lo esclavizó. Oficiales de inteligencia confederados se dieron cuenta de que les habían enviado un problema filosófico disfrazado de un activo táctico. No podían usar a Samuel. Kincaid no pudo replicar sus métodos, no podía convertir en arma lo que había hecho. Lo único que podían hacer era reconocer que había demostrado algo. La Confederación dependía de negar que las personas esclavizadas eran capaces de comprensión y derrota de sus esclavistas mediante el intelecto únicamente. Lo liberó en Richmond el 23 de abril. 1863, entregándole documentos que lo identificaban libre y advirtiéndole que si él era atrapado de nuevo en territorio confederado,
lo venderían de nuevo como esclavo. Samuel salió inmediatamente. Richmond llevando esos papeles y nada más. La ciudad ya estaba mostrando señales del asedio que finalmente caerán sobre él, con la comida la escasez y la inflación hacen que el día a día sea un día de escasez. Su vida se volvía cada vez más desesperada. No tenía nada. Sin dinero, sin recursos, sin contactos. Pero tenía lo que siempre había tenido, inteligencia, paciencia y capacidad de comprensión, gente mejor de lo que ellos entendían ellos mismos. El registro histórico pierde la pista de Samuel con Kincaid después de Richmond. Allí no existen más documentos legales que contengan su nombre, sin facturas de venta, sin arresto registros, sin certificado de defunción. Él desapareció en el caos de la guerra civil los 2 últimos años de la guerra. Un fantasma que se ha demostrado que la peculiar institución podría ser derrotado un propietario a la vez a través de nada más que cuidadosa observación y la militarización de miedo. Pero su legado sobrevivió. Después del guerra, cuando la reconstrucción trajo el gobierno federal tropas y agentes de la oficina de Friedman en Texas, surgió un patrón curioso en condados alrededor de Marsal. Antiguos esclavos, ahora, los libertos comenzaron a manifestarse una comprensión inusual de sus ex negocios de propietarios, deudas y vulnerabilidades. Sabían cuáles las plantaciones quebraron, lo cual los antiguos propietarios de esclavos estaban desesperados. Que familias blancas podrían ser utilizadas como moneda de cambio o negociaron con. Lo sabían porque les habían enseñado a prestar atención, se les enseñó a observar, se les enseñó a comprender. Para sobrevivir era necesario conocer a tu enemigo. Mejor de lo que ellos mismos se creían. Y aunque el nombre de Samuel Kincaid nunca aparecieron en la enseñanza, sus métodos se había extendido por las comunidades de esclavos como un virus, se transmite silenciosamente desde de plantación en plantación, de persona a persona, cambiando la forma en que la gente esclavizada comprendían su relación con fuerza. Los registros de la oficina de Friedman del condado de Harrison, preservado en los archivos nacionales, contienen docenas de casos en los que personas anteriormente esclavizadas negoció con éxito terrenos y salarios o compensación, demostrando conocimiento detallado de su ex la situación financiera de los propietarios. Lo sabían. Sobre deudas ocultas, sobre propiedades hipotecas, sobre asociaciones comerciales que se había echado a perder. Lo sabían porque habían estado observando, escuchando, comprensión, no como propiedad, sino como observadores inteligentes atrapados en un sistema injusto. Uno particularmente detallado, el caso de 1866, involucró a un liberto llamado Isaac, que había trabajado en el Chandler Plantación. Cuando el antiguo capataz intentó engañarlo para que no cumpliera su promesa. Salarios, Isaac produjo un completo contabilidad de las finanzas de la plantación durante los últimos 5 años, incluyendo la cosecha, rendimientos, precios de venta y saldos pendientes, deudas. Se lo había memorizado todo, pieza por pieza. Pieza tras pieza, año tras año, esperando el momento en que ese conocimiento se convertiría útil. El supervisor, enfrentado a información que él creía que estaba a salvo oculto en libros de contabilidad que los esclavos analfabetos no sabían leer, me obligaron a pagar. Más tarde, Isaac le dijo a la gente de la oficina que había aprendido la importancia de la atención de un hombre que pasó por allí una vez, que nos demostró que saber era sobrevivir. La comunidad blanca de Marsal luchó por adaptarse a esta nueva realidad donde su antigua propiedad poseía conocimiento íntimo de sus vulnerabilidades. Algunas los dueños de esclavos abandonaron su tierra totalmente, incapaz de negociar con personas que comprendían su desesperación demasiado bien. Otros se adaptaron, reconociendo que los hombres liberados que una vez habían poseído ahora eran socios en una economía que se derrumbó y necesitó ser reconstruido. Pero todos ellos aprendieron que la relación entre esclavos y el esclavista nunca había sido tan unilateral como eso habían creído. Los registros del condado de ese periodo muestran un aumento drástico en las transferencias de tierras, disputas contractuales y negociaciones donde Friedman sostuvo inesperadamente apalancamiento. Parte de esto fue simple. Economía.
El colapso del sistema de plantaciones dejó a todos una lucha por la supervivencia. Pero gran parte de ella reflejó un cambio en la dinámica de poder que los antiguos esclavistas encontraron profundamente inquietante. La gente que habían considerado la propiedad siempre los había estado estudiando, comprenderlos, esperar el momento en que esa comprensión podría ser usado. En 1868, un periodista viajero desde Filadelfia visitó Marshall mientras documentando la reconstrucción en Texas. Sus artículos publicados en varias revistas del norte, los periódicos destacaron lo peculiar, la sofisticación de los hombres liberados en el condado de Harrison los describe como más conocedores de sus exasuntos del maestro de lo que cabría esperar de personas que supuestamente estaban retenidas en ignorancia. Entrevistó a varios liberados hombres que hablaron con cuidado sobre la importancia de la observación, acerca de aprender a leer a las personas en lugar de libros sobre la supervivencia a través de comprensión. Ninguno mencionado Samuel Hinckley de nombre, pero el periodista señaló que varios se referían a un profesor que nos apoyó durante el años de guerra que les mostraron que ver era tan poderoso como la lectura. El periodista también entrevistó a Alex. Los dueños de esclavos registraban sus quejas sobre un liberto engreído que sabía demasiado sobre asuntos comerciales privados. Un antiguo propietario de una plantación que se negó, nombre por confirmar, le dijo al periodista que nosotros pensábamos que lo controlábamos todo porque controlábamos sus cuerpos. Pero nunca se dieron cuenta de que estaban controlando información que ni siquiera sabíamos que podían acceder. Sabían de nuestras deudas, de nuestros miedos, nuestras debilidades. Siempre estuvieron ahí. Observando, aprendiendo siempre, y nosotros estábamos demasiado ciego para verlo. Dr. Ambrose Whitfield vivió hasta 1874, muriendo de causas naturales a los 67 años. Su diario, el hallazgo realizado tras su muerte, contenía una entrada final fechada en septiembre de 1851 que leí. He llegado a la conclusión de que lo que sucedió con Samuel Hinckley no fue asesinato en cualquier sentido legal, sino más bien algo más perturbador. Una demostración de que los esclavizados comprender mejor a sus esclavizadores que nos comprendemos a nosotros mismos. Este conocimiento, esta comprensión no se puede desaprender. No se puede borrar. Y temo que el futuro, las generaciones futuras descubrirán lo que significa. Cuando lo observado se vuelve más informados que los observadores. Pero Whitfield también escribió algo más en esas páginas finales. Un pasaje que sugiere que había llegado a comprender el alcance total de lo que Samuel tenía logrado. El verdadero horror del caso con Kate nunca se trató de la muerte de 7 hombres. Trataba sobre el despertar de conciencia entre las personas que nos convencimos de que carecíamos de la capacidad por tal sofisticación. Todo esclavo que aprendió a mirar, a escuchar, para comprender a su dueño vulnerabilidades. Todos ellos se convirtieron en amenazas potenciales para un sistema que dependía enteramente de su posición en superioridad. Samuel Cain no solo mató a sus dueños. Él acabó con la ilusión de que la esclavitud era sostenible en presencia de resistencia inteligente. Y eso, el conocimiento, una vez difundido, nunca podrá ser contenidas de nuevo. Las 7 viudas, esas quienes sobrevivieron a la guerra y la reconstrucción, vivieron para ver el fin de la esclavitud y de sus hijos fortunas dispersas. Algunos volvieron a casarse, algunos se marcharon, otros vivieron allí el resto de sus vidas. En circunstancias reducidas. Nadie jamás reconoció públicamente que sus maridos podrían haber sido eliminados, más que simplemente desafortunado. Hacerlo sería admitir que el sistema del que dependían era vulnerable. De maneras que jamás hubieran imaginado. Catherine Caffrey, la hija de Thomas Caffrey, se casó un oficial de la Unión durante la reconstrucción y se mudó a Ohio, donde vivió hasta 1889. En una carta a su prima escrita en 1873, descubierto en un archivo familiar en Cincinnati, escribió: a veces piensa en el esclavo que compró el padre. Aquella primavera, aquel que estaba allí cuando mi padre ha muerto. Ya he leído suficiente. Aprendí lo suficiente sobre medicina y psicología para comprender lo que podría haber sucedido.
La adicción de mi padre al ordino me estaba matando lentamente. Quizás ese hombre simplemente lo hizo que él lo supiera. Quizás no hizo nada. En absoluto, excepto existir como un recordatorio de la mortalidad. Nunca lo sabré. Pero creo que a menudo sobre ello, sobre cómo nos convencimos nosotros mismos éramos superiores mientras éramos tan terriblemente vulnerablemente humano. El sheriff Douglas Kimmel ocupó el cargo hasta 1867. Cuando fue destituido de su cargo durante Reconstrucción. Murió en 1882, habiendo pasado sus últimos años insistiendo en que detenido Samuel Conincate sin juicio había sido justificado, necesario. Y él la única forma de evitar lo que él llamó rebelión psicológica. La historia no ha sido amable con él. Razonamiento. Pero en sus papeles privados donado al condado de Harrison Sociedad Histórica en 1923 por su nieto. Hay una carta escrita en 1870 que revela su más profundo comprensión de lo que había presenciado. Yo mantuvieron a ese hombre en la cárcel durante 3 años. Sin cargo alguno porque no pude probar había cometido un delito. Pero yo sabía que, destruyó el supuesto fundamental de la sociedad se basaba en que nosotros éramos más inteligente, más capaz, más merecedor de más poder que la gente que esclavizamos. Él demostró que eso era erróneo simplemente por existir y sobrevivir. Y el conocimiento de su supervivencia, la historia de lo que había hecho se extendió como la pólvora entre todos los esclavos un cuarto en el condado. No podía parar eso. Nadie podía. En el momento en que se supo la noticia, resultó que un esclavo había burlado el sistema. En 7 ocasiones, el propio sistema se convirtió en vulnerable. El juzgado de Marsal aún sigue en pie, renovado y reconvertido. El bloque de subastas fue retirado hace mucho tiempo. Los libros de contabilidad que registraban las ventas de Samuel se han conservado, mostrando la caída de los precios y el creciente la desesperación de los hombres que lo compraron a pesar de conocer su historial. Son artefactos de un sistema que creía los seres humanos podrían ser propiedad, eso la inteligencia podría ser propiedad de alguien, que algunos las personas estaban naturalmente preparadas para esclavitud. Samuel Conincate demostró cada una de esas suposiciones es errónea, no mediante la violencia o la huida, sino mediante comprensión. Demostró que el arma más peligrosa a una persona esclavizada podía poseer conocimiento. Conocimiento de medicina, de psicología, de los miedos que atormentaban los hombres que afirmaban ser sus dueños. Ya sea sobrevivió a la guerra y encontró la libertad en el norte, si murió en Richmond durante el asedio final, si vivió en sus días en algún lugar, los registros nunca alcanzado, nada de eso importa tanto como lo que demostró. Probó que la esclavitud creó sus propias vulnerabilidades. Que cada acto de propiedad creaba una oportunidad para que los propietarios comprendan el dueño, y ese miedo era un veneno que no requería botella y no dejaba residuos rastro. 7 hombres compraron a Samuel Conincate y 7 hombres murieron. No porque él los mató, pero porque él les hizo ver lo que ya estaba matando ellos y dejar que su propio miedo acabe con ellos trabajo. Este misterio nos muestra que el arma más aterradora no siempre es la una que puedes ver. A veces es el conocimiento en poder de aquellos a quienes has convencido tú mismo no tienes la capacidad de usar te perjudica. ¿Qué opinas? ¿Esta historia? ¿Te lo crees todo? ¿Qué se reveló? ¿Pudo haber sobrevivido Samuel, más allá del registro histórico, la enseñanza a otros, sus métodos en los años caóticos reconstrucción? Deja tu comentario abajo. Si te gustó esta historia y quiero más historias de terror dale a me gusta, suscríbete y pulsa el botón campanita de notificaciones y comparte con alguien a quien le encantan los misterios. Nos vemos en el siguiente video.